Y bienvenidos a este Cast to Cast número 24, un programa en el que por fin vamos a poder contar una victoria de UCAM Murcia en la Liga Endesa, ¿no? Que venció por 4 puntos aquí en Murcia, en el Palacio de los Deportes, al COSUR Real Betis, en un partido en el que quizás se complicó más de lo que debía, ¿no? En una jornada en la que también vamos a comentar la nueva derrota de Jairis por tan solo un punto, daremos esos premios Cast to Cast y comentaremos un poco los resultados de la Liga Endesa, ¿no? Una Liga Endesa que está totalmente igualada, con hasta 5 o 6 equipos con un balance de 5 victorias y 6 derrotas. La derrota del líder, del Lenovo Tenerife en la pista de Juventud de Badalona, y un descenso que lo marca ahora mismo tanto Girona, Betis y Manresa, que son los únicos tres equipos que suman únicamente 2 victorias. Para todo ello, Ángel, como siempre, bienvenido. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, la Bueno, verdad la verdad, que había ganas, sí, perdona, había ganas de por lo menos comentar una victoria, ¿no? De UCAM Murcia. Después, con más tranquilidad, analizaremos el partido, pero por lo menos lo que comentábamos, ¿no? Tanto en el directo como en el anterior programa y demás, que había que ganar, había que rascar como fuera esa quinta victoria y por suerte así fue. sí, porque además tenemos una liga endesa muy, muy igualada, ¿no? Te comentaba antes Sí. que había varios equipos con el mismo balance que UCAM Murcia. La única diferencia es ese más menos, ¿no? Que UCAM Murcia es el peor entre esos equipos por las palizas que ha estado encajando. Sí, se está convirtiendo en una tónica general en las últimas temporadas, que la liga endesa cada vez está más igualada. No hay equipos que se hundan en la clasificación, de esos que acaban la primera vuelta, ¿no? Con una o dos victorias. Y tampoco hay equipos que se estén, digamos, despegando totalmente en la parte alta. Está claro que, entre otras cosas, el factor Euroliga, el factor, no solo Euroliga, sino las competiciones europeas que abarcan a muchos equipos de la Liga CB, hace que se igualen un poquito las fuerzas en ese sentido y que estamos en el caso de que, por ejemplo, ahora mismo del descenso a la Copa hay solo 4 partidos de diferencia. Y bueno, yo recuerdo temporadas en las que con 2 victorias acababan muchos equipos, las temporadas, ¿no? Al final, después de 30 y pico partidos, se ganaban solo 2, incluso 3, 4, y de esto no hace tantos años. Si te Ujú. parece, Ángel, vamos a empezar a comentar los resultados de la jornada, esta vez con un cambio, y es que, bueno, diremos todos los resultados para que todo el mundo los conozca, pero vamos a analizar solo 3, 4 partidos, más el de UCAM Murcia, que consideramos que han sido más interesantes o que han sido más importantes para la jornada, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a empezar con la jornada de sábado, que empezaba con ese Carrefour Fuenlabrada 85, Unicaja Málaga 117, Lucas Murcia 76, Cosur Betis 72, Casa de Zaragoza 73, Covirán Granada 57, Juventud de Badalona 78 y Tenerife 69. Ya en el domingo, Valencia Vázquez ganaba por 104 a 69 contra Girona. El Real Madrid volvía a ganar contra Manresa por 103 a 89. Breogán daba la cara, un equipo que hemos comentado muchas veces que juega muy bien, perdía 74-78 contra el Barça. Gran Canaria recibía un palizón de Baskonia, 68-96. Y en el partido quizás más igualado de la jornada, Surne Bilbao Basket caía en casa por 77-80 contra Monbus Obradoiro. Si te parece, Ángel, el primer partido que vamos a comentar es ese Juventud contra Tenerife, que se llevaba al final Juventud tras un tremendo último cuarto. Así es, como se preveía, ¿no? Un partido igualado, un partido que era muy difícil pronosticar quién se podía llevar la victoria, porque eran dos equipos que venían en muy buena forma. Y así fue, ¿no? Sin embargo, esa igualdad de repente va y se rompe, ¿no? En ese último cuarto, que, que es lo que hace que Juventud se acabe llevando la victoria, ¿no? Una irrupción de Andrés Feliz que, que en muy pocos minutos hace muchos puntos eh, y provoca esa segunda derrota de Lenovo Tenerife, que bueno, como se suele decir, no creo que Tenerife tampoco esté preocupado por una derrota que en la cancha de Juventud lo normal es perder. Lo normal es perder. Entonces, bueno, un partido que obviamente tenía que ganar uno, en cualquiera de los casos no hubiese sido ninguna sorpresa y como decía el guión, un partido igualado que se rompe al final del último cuarto. Bueno, es que comentaba lo de Andrés Félix, pero es que Andrés Félix mete en el partido 17 puntos y los 17 puntos son en el último cuarto, donde falla un tiro. Yo vi ese partido, vi la segunda parte, ¿no? Porque entre que salía del partido de Murcia y tal, pude ver la segunda parte.
Y la verdad que el último cuarto de Andrés Félix fue una auténtica exhibición, ¿no? No había quien lo parara, daba igual cómo tirara, que la iba a meter. Y al final yo creo que también Tenerife acusó un poco más el cansancio, ¿no? Que Juventud lo vi un poco más fundido. Y sí que me llamó una cosa la atención de Tenerife, luego viendo las estadísticas, y es que siempre hemos comentado que es un equipo muy coral, ¿no? Que está bien construido, que funciona. Y cuando pierden, realmente ni lo hace muy mal nadie, ni lo hace muy bien nadie, sino que ningún jugador destacó ni para bien ni para mal. Fueron una línea estadística muy similar. Estoy contigo, no creo que Tenerife se deba de preocupar mucho. Al final es su segunda derrota de la temporada. Y luego te quería hablar de del caso concretamente de Pau Rivas, que lo ha dicho muchas veces Antonio, que está viviendo una segunda juventud. Sí, sin duda. Eh, Parece que el jugador catalán ha encontrado su sitio, ¿no? O sea, su mejor sitio para, digamos, la parte final de su carrera, ¿no? Un equipo donde se encuentra cómodo, donde tiene muchos galones, parece que es un jugador que tiene mucha calidad y, y sin duda que su llegada a Juventud ha sido un acierto para ambos, ¿no? Tanto para el propio club como para el jugador. Entonces está claro que para Juventud es un lujo y creo que para el propio Pau Rivas, ya con su edad, con digamos, en su última etapa como jugador de élite, digámoslo así, disfrutarla en un Juventud que tiene ahora mismo este gran nivel, pues creo que también estará muy agradecido, ¿no? A su situación personal. Bueno, es que yo creo que todos esperábamos que en algún momento u otro Juventud empezara a tirar para arriba. Al final es un equipo bien hecho, bien construido, tiene alguna lesión importante en el 4, pero es un equipo para estar arriba. No, sin duda, Juventud tiene un equipazo. Tiene un equipazo, pues para mí entre las plantillas de la ACB pues andrá la quinta o sexta plantilla, una cosa así. Y jugadores como Tomic, como el propio Pau Rivas, como jugadores que están dando muy buen rendimiento, Parra. como Andrés Félix, Joel Parra, que está ya, digamos, es un jugador ya totalmente hecho, o sea, un jugador ya de mucho nivel, ya no solo para su equipo, sino para la propia liga. Fíjate que disputa 34 minutos el otro día. Eso quiere decir que su Sí, es entrenador uno de los confía mejores mucho en aleros de la él. liga. Claro, sin duda. Es uno de los mejores cupos y de los mejores aleros y un jugador de mucho presente y mucho futuro también para la selección española. Bueno, vamos a pasar de resultado también a un partido en el que se enfrentaban dos equipazos, que era ese Gran Canaria 68, Baskonia 96. Pero la verdad que Gran Canaria se encontró un ciclón, ¿no? El ciclón de Vitoria, el ciclón de Baskonia, que no le dio ninguna opción desde el minuto 1 hasta el 40. Para mí la sorpresa de la jornada, no la victoria en sí de Baskonia, porque perfectamente puede ganar en, en Gran Canaria y en cualquier sitio, pero la diferencia de puntos a mí me sorprende mucho. Yo era un partido que el otro día comentaba en el directo que no me atrevía tampoco a dar un pronóstico y, y sin embargo, fíjate, los parciales, ¿no? 9-20, 15-33, sobre todo el primer tiempo fue un auténtico ciclón, como tú dices, el equipo vasco y no dio opción a Gran Canaria que, bueno, lleva creo que es la segunda derrota consecutiva, pero aún así creo que está haciendo una buena temporada el equipo que ahora preside Sita Sabané. Bueno, Gran Canaria a mí me ha dado la misma sensación un poco a nivel de estadístico de Tenerife, ¿no? Que al ser un equipo tan coral, ningún jugador destacó ni para bien ni para mal. Me repito en el discurso, pero es que realmente pasó un poco lo mismo, ¿no? Si te das cuenta, ningún jugador pasa los 10 de valoración, excepto el canterano de la Torre, ¿no? Que acaba con 8 puntos y 12 de valoración. Pero ningún jugador pasa de esos 10 de valoración. El peor quizás es Brusino, que hace menos 2, pero quitando a Brusino, ningún jugador está en negativo. Es un poco eso, ¿no? Gran Canaria que encadena esas dos derrotas que tú dices consecutivas, pero bueno, es nuestro próximo rival aquí en Murcia. Y yo la verdad que lo veo un partido muy complicado. Sí, no, estoy de acuerdo. Va a ser bueno, un partido que es favorito a Gran Canaria, así de claro. Y sin duda, sin duda. Entonces, bueno, pues a ver qué versión del equipo canario nos encontramos en Murcia, pero con poquito que Gran Canaria recupere un poco ese nivel diésel que tenía un equipo duro, un equipo compacto, le va a poner las cosas muy, muy complicadas a UCAM Murcia. Y bueno, pues lo decían, ¿no? Brusino, por destacar algo negativo, entre comillas, hace un cero en todo y hace ese menos 2 de valoración, pero por lo demás
bueno, pues un equipo que sigue siendo bastante coral en las buenas y en las malas, como tú comentabas. Y el caso de Baskonia, pues es que se le caen los puntos de las manos, es que es una salvajada. Bueno, lo de Marcus Howard es una brutalidad, 9 de 12 en triples y para hacer 30 de valoración. Y sin embargo, claro, es que asumió. Es curioso que en un partido en el que Baskonia suma más de 100 puntos, pues centró tanto la atención en Howard que el resto parece que no jugaron, ¿no? Pero claro, todo el mundo, digamos, participó, ¿no? En esa victoria. La valoración coral lo hice todo, 66 contra 114. No sé, te quería preguntar, por ejemplo, que Baskonia tiene esas tres espadas, no esos tres pequeños que son Pierre Henry, Marcus Howard y Darius Y Thompson, Thompson. ¿no? Ujú. ¿Con cuál te quedas tú? A mí el que más me gusta es Pierre Henry, a mí. Sí, quizás sea el jugador más completo. Más completo, diría Henry. Lo que está claro que Howard es un auténtico espectáculo, ¿no? Es un anotador compulsivo. Juego con el que te lo pasas bien seguro. Sí, bueno, es que Baskonia este año es eso. Baskonia es un equipo con el que uno se lo pasa bien. Es un equipo muy dinámico, con mucha Es el equipo anotación. que más me gusta de la liga. Sí, probablemente a día de hoy sea el equipo más espectacular. Lo de Howard es un escándalo. Darius Thompson es un jugadorazo, que es verdad que no tiene el otro día uno de sus mejores partidos, pero es que tampoco lo necesitó Baskonia. Y Pereira Henrique es un jugador que conocemos perfectamente, un jugador muy completo. Muy completo y aunque tenga un mal día en el tiro, sabes que va a tener un buen día en la dirección, aunque tenga un mal día en el tiro de tres, sabes que va a tener eh, valoración positiva por los rebotes que aporta, es que es un jugador muy completo. ¿No? Era, digamos, una pieza de lujo, ¿no? Que se encuentra Baskonia ya con la temporada empezada. Sí, de hecho, Baskonia es un equipo que suele fichar un poco por debajo del radar, ¿no? Este año ficha a Kotsar, que no lo conocía mucha gente, a Dalton Holmes, que tampoco, a Darius Thompson, que bueno, que viene de Eurocup, que parece que tampoco tenía grandísimas ofertas, a Dani Díez, que viene de Burgos, pero al final, por lo menos este año, yo creo que tiene un equipazo y el otro día preguntaban si en Twitter, no recuerdo quién era, si quizás Unicaja, Málaga o Tenerife o Baskonia pudiese dar la sorpresa en la Copa del Rey. Y yo creo que nada es descartable. Aunque normalmente la ACB se las busca para que la final sea la que ellos quieren, que sea ese Madrid-Barça. Sí, como siempre decimos, ¿no? La Copa del Rey es la competición de las sorpresas en las que nunca hay una sorpresa. Entonces, sí, está claro que quitando Madrid y Barça, quizá en favoritismo a día de hoy, este Baskonia que de la mano de Peñarroya es un auténtico ciclón este año. Sí. Pues vamos a comentar el siguiente partido que quizás está un escalón o dos por abajo de este, pero son dos equipos que están muy bien trabajados y que están haciendo una gran temporada, que es ese Bilbao Basket 77, Monbus Obrero 80. Bueno, ha caído Bilbao Basket, que tiene un balance de 6 victorias y 5 derrotas, que está cerca de la Copa del Rey, está de hecho ahora octavo, y luego Obradoiro que suma 3 victorias consecutivas desde que ganó aquí en Murcia. Sí, es un partido curioso porque Obradoiro pierde tres cuartos, pero esa ventaja de 10 en el segundo cuarto le hace llevarse el partido al final. Es capaz aunque en la segunda parte Bilbao consigue un nivel de anotación bastante alto, se va a los 48 puntos, pero Obradoiro sigue anotando y es capaz de mantener durante el tiempo esa ventaja y va a llevarse un partido de una cancha en la que muy pocos equipos van a ganar este año. Ya lo decíamos, ¿no? Que Obradoiro su imagen era mejor de la que decían sus números y era un partido que también lo comentábamos, que cualquier resultado digamos, no iba a sorprender. Damos un poco favorito a Surne Bilbao, porque sobre todo en casa es un equipo que siempre es muy fuerte, pero es que Obradoiro está en racha, está jugando bien y de nuevo con una vuelta de Dragan Bender al equipo y sin despeinarse se va a esos 13 puntos. Otra vez Thomas Scrap valorando mucho. Entonces, pues un equipo que está en un muy buen momento, Obradoiro. Y quizás si no fuera por lo mal que empezó en cuanto a resultados,
sería un candidato a la Copa. Lo que pasa es que ha empezado muy lejos y ahora ya tiene mucha gente ahí en ese El embrollo que drag. hay ahí entre la posición 8 y 11, digámoslo así, 8-12, sobre todo porque además que está ahí Valencia Basket, que es difícil, ¿no? Acabará entrando. Es difícil ver a Valencia fuera, sí. Es que es lo que tú comentabas, ¿no? Ese trío Bender más los dos Scrap, los hermanos Scrap, es muy bueno. De hecho, yo creo que Thomas Scrap y Dragan Bender son dos jugadores de Euroliga, creo. Sí, sí. Y Phil Scrap creo que está para un Eurocup, Champions, algo así similar. Y luego también quería destacar la importancia de su nuevo fichaje, ¿no? Que es un viejo conocido, al fin y al cabo, de Cassius Robertson. El otro día hace 15 puntos con no muy buenos porcentajes. Pero bueno, al final suman un anotador que, con todos los respetos, es mucho mejor que Marcus Page, que a mí, que aquí en Sí, Murcia, la verdad es que me dejó muerto, ¿no? No me gustó nada. Y creo que acertar con este fichaje es muy importante para Obradoiro. sí, está claro que Robertson es un jugador que le aporta muchos puntos, muchos puntos. Y por mucho que pueda fallar, es que dice, bueno, es que falló 6 triples, ya, pero es que metió 4. Al final es un 40%. Entonces, está claro que es un jugador con un rol muy, muy, muy concreto, pero que a Obradoiro ahora mismo le viene como anillo al dedo, ¿no? Es un anotador, es un jugador que conoce perfectamente el club, que conoce al entrenador, le conocen, entonces ha sido un refuerzo de esos que se agradecen mucho, que casi no te das cuenta y te reencuentras y en un momento dado te cuentas a Robertson en tu plantilla y enchufándola desde el primer día. Y ya por acabar con este partido, comentar que Biló, que bueno, que sí que pierde el partido, es quizá una derrota dolorosa porque de haber ganado se habrían puesto 7-4 y eso le acercaba mucho a la Copa, jugaban en casa contra un rival asequible. Pero quería destacar también, como destacaba lo de Cassius Robertson, la importancia en que han tenido los fichajes. Lo hemos estado comentando mucho estos últimos programas. Se les lesiona su principal jugador, que es Goodelock, fichan a Alan Smith, que les está dando un muy buen rendimiento, y luego un jugador que a mí no me gusta, pero la verdad que me está sorprendiendo, no por números, sino por lo que aporta el equipo, es Rabaseda. Está anotando más de lo que yo esperaba y además la defensa, la entrega que aporta el equipo, está siendo clave para Bilbao. Sí, la base es un jugador que siempre cumple, ¿no? Eh, entonces, ha encontrado un sitio cómodo, ¿no? En Bilbao, digamos, un poco alejado de esa temporada tan extraña, ¿no? Que fue el año pasado con Burgos, jugando solo una competición. Entonces, digamos, ha encontrado ya su acomodo y está rindiendo muy bien desde el primer momento. Y la verdad que ha acertado Bilbao con el fichaje, porque además un jugador español. Y qué más se le puede pedir, ¿no? Al jugador catalán. Pero Bueno, un y antes dato, de fíjate, pasar sí, a ese partido de UCAM Murcia, quería comentar un poco el partido, ¿no? que disputó UCAM Murcia en Champions contra Estrasburgo. Un partido en el que UCAM Murcia perdía, ¿no? Perdía. vale, hemos tenido ahí un pequeño problema técnico, que Pedro no me estaba escuchando. Nada, simplemente aportar que en ese partido de Bilbao contra Obradoiro, en la valoración Colar grupal, valora mucho más Bilbao, son casi 20 puntos más de valoración. Sin embargo, se lleva el partido Obradoiro. Vuelve a ocurrir lo que le ocurre a Obradoiro contra Barcelona, que valorando menos se lleva el partido. Es un dato curioso, ¿no? Bueno, yo creo que en cuanto a eso, creo que es que al final tiene esos tres jugadores que suelen valorar bastante, pero luego si miras las estadísticas, tiene varios jugadores, por ejemplo, con cero, ¿no? David Walker hace un cero, tiene un canterano Paz que no juega, Cassius Robertson hace solo 7 a pesar de los 15 puntos, Blasevich hace -3. Entonces yo creo que siempre tiene a Bender que pasa los 20 de valoración, Sí. los dos Scrap que están cerca. Centra la valoración en muy pocos jugadores, sí. Sí, eso es, efectivamente. Bueno, pues si te parece, vamos a pasar a hablar de ese partido, ¿no? De UCAM Murcia que conseguía la victoria, por fin. Pero antes, quería comentar un poco por encima esa derrota, ¿no? De UCAM Murcia que le impide ya ser primera de grupo en Champions. Perdió en Francia, en pista de Estrasburgo, por 12 puntos. Y no sé, ¿a ti qué sensaciones te dejó ese partido? Bueno, pues malas. Malas. Las mismas sensaciones que me ha dejado en el partido
en estos últimos partidos de Liga, incluso en los propios partidos de Champions League. Un equipo muy endeble, sensación de endeble, un equipo que le cuesta mucho remontar, y cuando consigue remontar, que parece que llega ahí a tiro de dos canastas, digamos, enseguida encaja un parcial en contra de 8 o 10 puntos y vuelve otra vez a irse del partido, ¿no? Entonces, eso, sensación mala, cosas que no termino de comprender, por ejemplo, Urban Klapsar, que no disputa ni un solo minuto. Entonces, bueno, pues. Y era un partido que había que pelear porque era un partido muy importante, porque esa derrota ahora te va a suponer tener que jugar mínimo 2 partidos más, mínimo 2 partidos más, cuando no sean tres. Entonces, y no está el equipo para descentrarse en ese sentido de la liga, ¿no? Eh, Jugar un partido cada 1 o 2 semanas Champions League, bien va, pero meter ahora 2 o 3 partidos más en el calendario, eh, creo que le va a hacer bastante daño al equipo, que lo que tiene que hacer es centrarse en la Liga CB. Y, y bueno, es lo que te digo, ¿no? Pero bueno, es una derrota justa, Estrasburgo fue netamente superior, por lo cual tampoco hay mucho más que comentar. Bueno, es que ya que comentabas el tema de esos 2 o 3 partidos de más, del cansancio, etcétera, etcétera, y ya si enlazamos con el partido de Liga, que yo creo que es del que todo el mundo quiere hablar, eh, es curioso, ¿no?, que Sito Alonso esté rueda de prensa, sí, rueda de prensa también, hablando de ese cansancio, ¿no?, de la sobrecarga de minutos, sobre todo de Tomás Bellas y de McFadden, y que no le dé ni un solo minuto a Urban Klapsar, ¿no? Que si no recuerdo mal hizo un partidazo aquí contra Falco, creo que fue, y metió 15 puntos. Y no se le dé ni una sola oportunidad, ¿no? De ahí pasó a jugar 2 o 3 minutos en el siguiente partido, falló un par de tiros, lo sentó y desde ahí hasta entonces o ha jugado muy poco o ha jugado nada. No termino de comprenderlo. Y luego está el caso de Ratty y Andronica Billy, ¿no? Se le ficha en teoría para suplir a Jordan Davis a corto plazo, ¿no? Porque cuando vuelva Jordan, este chico no va a tener muchos minutos. Y es que ni siquiera juega. O sea, en Estrasburgo, por ejemplo, juega 6 minutos. El otro día contra Betis no juega. No sé qué te parece a ti. Vamos a hablar de Androni Capelli, ¿no? ¿Qué te parece el fichaje? Bueno, yo lo decía, era un jugador al que no conocía. Pero bueno, se decía de él que era buen defensor, que era un jugador rápido, intenso, agresivo, fuerte. Bueno, pues precisamente eso es lo que te hacía falta en el tercer y cuarto contra Betis, ¿no? Piernas frescas. Está claro que Tomás Villa ya no podía en su alma, estaba defendiendo a un tal Salón Evans, y el jugador norteamericano parecía que iba en moto, ¿no? Es que ya no podían. Entonces, Travis Trice era incapaz de subir la bola y marcharse del defensor, porque además siempre lo obligaban a ir contra su lado débil y digamos que lo arrinconaban, ¿no? En el 2 contra 1 no es capaz de No, salir no nunca. puede, no le dan las piernas, no es lo bastante rápido ni fuerte como por ejemplo es Jordan Davis o era Isaiah Taylor. Entonces, si te están haciendo falta piernas, pues mete a Urban Klapsar, mete a Ratti o yo qué sé, pero lo que está claro es que Jordan Sacco, un jugador que también, pues no, se supone que te va a aportar en el ámbito defensivo, pues juega muy poquito y debido a la carga de falta de Busto Boy y a que Diop no estaba en el partido. Entonces, el manejo de la plantilla no se termina de entender. Entonces, sobre todo eso, estás quemando a Tomás Bellas, que viene de un partido hace 48 horas en Francia, o sea, la gestión de la plantilla. Otra cosa es que no confíe en ellos. Bueno, vale, pues si no confías en ellos, pero que entonces, si la pregunta es, ¿para qué fichas a Ratti? ¿Para qué le fichas? Es que, o sea, no lo entiendo. ¿Qué hay medida para que hemos fichado a un hombre que en 2 partidos no disputa un solo minuto? Bueno, creo que en Champions sí, un poquillo, no sé, 6 pero minutos juega. nada, pues prácticamente nada. Y contra Betis, con la necesidad de piernas frescas que tenías, 0 minutos. No sé, el entrenador No, conoce a bueno. los jugadores mejor que nadie y los ve entrenar y sabe cómo están, pero para tendrán que reconocer que de cara a la gente que lo vemos desde fuera es incomprensible. Bueno, es que yo creo que cuando se ficha a Ratti lo que se necesita es más bien un 4, aunque parece que ahora ya Ryan Luther va a volver, y no ese perfil, ¿no? Bueno, ahora ya sí, ya centrándonos definitivamente en el partido de Betis, yo quería comentar que
que a pesar de la primera parte, a pesar de la victoria, que yo salí contento, salí muy contento del pabellón porque por fin conseguíamos ganar, fue por 4 puntos, pero bueno, ganábamos por fin después de 3 jornadas consecutivas perdiendo, además perdiendo de una manera fea. A mí el partido no me gustó, a mí no me gustó nada porque vi al mismo equipo de siempre, pero en una primera parte en la que tuvo acierto en el tiro de 3, metimos un 40%, y en la segunda parte, cuando se acabó ese acierto, que metimos un 18%, Betis se nos echó encima. Y al final se nos echa Betis encima con un solo jugador, porque realmente es Sean Evans contra el mundo, que es un jugadorazo nivel Euroliga tremendo. Pero yo el equipo que vi fue el de siempre, un equipo que no es capaz de buscar esas soluciones, ¿no? A cuando un jugador se te está comiendo, o por muy bueno que sea Sean Evans. Y es un equipo que juega a tirar triples, básicamente, ¿no? Después de esa primera parte, que nos vamos 18 arriba, se acaba ese acierto y entonces empezamos durante esa segunda parte, los 40 minutos en general, a pasar mucho. Es verdad que intentamos buscar ese extra pass, intentar buscar al compañero liberado, pero al final eran muchos pases por la línea de 3 puntos sin mucho sentido. Yo tengo que ser sincero, a mí el equipo sigue sin gustarme, me parece que no juega nada, pero sí que es verdad que yo consideraba clave ganar como fuera, ¿no? Porque si no ganabas ese partido contra Betis, al final te metías en un pozo. Ahora te viene Gran Canaria, te viene Unicaja, te viene enseguida Barcelona. Era importante ganar, pero estaría mal por mi parte, sería mentira decir que el equipo me ha dado buenas sensaciones, porque realmente a mí el equipo no es que me transmita malas sensaciones, es que no me transmite nada. Sí, sí, no, comparto tu opinión al 100%. Es un partido interesante porque se pueden sacar muchas lecturas. Una de ellas es que Radovic en este equipo es fundamental, porque Radovic podrá jugar mejor, peor, tener más acierto o menos, pero siempre está. Segunda, este equipo con una plantilla, aunque larga en efectivos, pero corta en rendimiento de los jugadores, no está para jugar 2 partidos a la semana, no está. Otra lectura, la que tú dices, la primera parte se tiene mucho acierto en el tiro de 3 y al contrario que Betis, que no tiene acierto, con lo cual te permite rebotear mucho, correr y aumentar esa ventaja, sobre todo en el segundo cuarto, ¿no? El desacierto de Betis, hombre, también unido a un buen hacer del equipo en el segundo cuarto en defensa, le permite rebotear, correr y anotar con relativa facilidad. Radovic estaba muy bien, muy activo, muy fresco, con muy buen lenguaje corporal. Eh, Tamafaden estaba acertando. Bueno, un poco se une todo, ¿no? Sin embargo, luego en el segundo tiempo, lo que tú dices, baja mucho el acierto en el tiro exterior, empieza a subir el acierto de Betis. Al final, estas cosas siempre suelen pasar. Esto es la teoría de los vasos comunicantes, ¿no? Cuando un equipo empieza a fallar, el otro empieza a anotar, normalmente. Y luego con un Sharon Evans descomunal, jugador que parece que tiene 4 piernas, y, y que con el que no podían. Tomás Bellas le pudo defender y bastante bien durante 2 cuartos y medio, digámoslo así, pero claro, llegó hasta donde pudo. Travis no puede con él, porque es mucho más fuerte, más rápido. Eh, y cada vez se encontraba más cómodo el norteamericano, cada vez anotaba con facilidad, entraba, salía. Pues la verdad que es un auténtico espectáculo verlo en directo. Yo Sí, aún, sí. aún no lo había visto y bueno, a mí me dejó alucinado totalmente. Luego, otro punto importante. Betis no tenía a su pivo griego, a Sampuris, que es un jugador que tiene mucho acierto desde fuera, con lo cual le facilitó esa defensa hundida en zona en muchos momentos porque obviamente Gerun es un jugador que no tiene tiro ya no exterior, ¿no? Ni siquiera a media distancia. Es un jugador muy de anotar en la zona. Entonces le permitió a UCAM Murcia hacer esa defensa que tanto está utilizando Sito este año, ¿no? Esa defensa no lo podrías haber hecho con Sapuris en la pista, porque te habría machacado desde fuera. Obviamente, bien por Sito, bien por el equipo, porque sabes aprovechar en ese momento la debilidad del equipo contrario, también hay que decirlo. Entonces, eso, un partido que con muchas lecturas y el equipo llega absolutamente fundido y volvemos a lo mismo. Clapchar 0 minutos, Rati, pues no me atrevo a decir su apellido, 0 minutos. Cuando necesitas piernas, necesitas fuerza, necesitas rapidez, pues los jugadores que más frescos tienes de sobra, que además son los más jóvenes, no los utilizas. Jordan Sack, otro jugador con físico, tampoco lo usas apenas.
No lo entiendo. Bueno, Sito comentó en rueda de prensa que no, que se planteó en el tercer cuarto cuando Betis estaba remontando sacar a Ratti, ¿no? Pero al final no lo hizo porque sería cargar con la responsabilidad a los dos jugadores más jóvenes, que él cree que Bueno, sabía gestionar bien a los jóvenes, pero al final, ¿para qué lo fichan? entonces no lo fiches. Tú no No. quieres jugar con jóvenes porque no quieres puedan tener un mal partido y eso les pese. Bueno, no sé, tampoco son críos de 14 años. Pero bueno, Son profesionales. son profesionales. Y entonces no lo fiches. No lo fiches. Es que No, no, es lo que te digo. ¿Qué puede pensar un jugador como Glazar? ¿Qué puede pensar un jugador como Ratti? Que dice, ¿para qué me han traído? O sea, ¿para qué me han traído? No lo entiendo. no, No, no. son cosas que no se entienden, son cosas que se nos escapan porque al final Sito está quejándose, acusándonos ese cansancio, sobre todo de Bellas y de Mafán, y son precisamente los dos jugadores que tenemos esas dos posiciones y no los saca ni un solo minuto. No se entiende. Es así. Y Por, luego, una cosa que quería también comentar sobre el tema del pívot griego, tampoco me voy a atrever a pronunciarlo porque no. Salpuri, sí. Sampuri. Bien por Sito planteando esa defensa, pero el problema es que me parece que defensivamente hablando somos un equipo muy pobre tácticamente. Porque no es que le hiciéramos esa defensa a Betis, es que hemos Las hecho esa defensa en ayudas. todos los partidos. Las ayudas. Las ayudas cuando las hay son tarde. Sí, sí. O sea, es un problema que, claro, Pustoboy o bien se queda hundido, entonces, en cuanto pasan el bloqueo, tienen un tiro Ya cómodo, está, o claro. bien intenta, Pustoboy o el que sea, hablo de Pustoboy porque es el titular, o bien intenta salir a hacer la ayuda, pero llega tarde porque no es rápido y entonces se hace un agujero tremendo y acabamos Exacto. concediendo canastas. Y no tenemos ninguna solución a eso, porque la única variante táctica defensivamente, hablando, que he visto fue el otro día en Estrasburgo, que planteamos durante los casi 40 minutos una zona que tampoco funcionó y tampoco la supimos cambiar. Entonces, creo que defensivamente tenemos que dar una vuelta a todo esto, el entrenador, quien sea, porque es que en cuanto nos encontramos un pívot que tire de tres o un equipo que hace bien el bloqueo y sale rápido, es que nos comen, nos revientan. Sí, es que al final la pizarra de UCAM Murcia se limita en el ámbito ofensivo al juego exterior, mover la pelota, tratar de buscar un tirador o botar mucho y buscarse un tiro a final de posesión. Y en el ámbito defensivo, defensa zonal, con el pío muy hundido. Entonces, claro, cuando solo tienes un plan para cada cosa, pues al equipo contrario, pues les es relativamente fácil superarte. Si luego no cambias, tú puedes salir con ese plan inicial, ¿de acuerdo? Pero si no está funcionando, el entrenador tiene que ser capaz de reconducir al equipo, de buscar otras cosas. Que eso no quiere decir que si cambias vaya a ir mejor, ¿no? Pero tienes que cambiar. Si lo que estás haciendo no funciona, si sigues haciendo, va a seguir sin funcionar. O sea, porque otro equipo se suicide y deje de atacar esas debilidades, ¿no? Y yo, por cierto, quería comentar que qué bueno es Anderson cuando juega de tres. Sí, sí. Es un jugadorazo, es un jugador muy inteligente, con muchísima calidad. Es hábil, aunque obviamente ya no tiene la rapidez ni la agilidad que hace unas temporadas, pero sí siendo un jugador tan inteligente que con un poquito de físico le da para meter un canastón descomunal. O sea, Iba a colgarse y al final no puede, pero mete un canastón. claro, al final es un jugador inteligente. Ve que no va a llegar, que no va a hacer el mate, pues la deja. Sí, de Entonces, hecho podrían haber pitado una falta y saca ahí un 2-1 perfectamente. claro, esa combinación de Anderson en el 3 y ahí Radovic en el 4 pues fue los mejores momentos de Ducan Murcia, porque estaban jugando los dos en su sitio y muy bien. Y es que Anderson tiene que jugar de 3. Sí, es que no es un 4, ya lo hemos No, pero, dicho. pero No, nos es han que no es intentado ni de vender que es un lejos, 4, pero ni de no. lejos. Es que ni siquiera es un 3,5, es que es un 3. No, no, no. Y bueno, ya para finalizar, si te parece con este partido, hablar un poco de Betis, ¿no? Una pincelada muy, muy pequeña. Y es que, bueno, Shannon Evans es buenísimo, como tú dices, es un espectáculo verlo jugar, es de los mejores bases de la liga, sin duda. Pero yo no sé, igual que aquí estamos cabreados con Sito Alonso porque no jugamos a nada, jugamos a la individualidad del triple. Yo no sé cómo estarán en Sevilla con Casimiro, ¿no? Porque el juego de Betis es un poco lo que se le ocurre hacer a Shannon Evans, que jugó 35 minutos, jugó la segunda parte entera, y luego algún tiro que encuentre Ville Johnson, pero se basa en eso el ataque de Betis. Sí, pero y también son tiros que ha generado
San Oremas. Sí, sí. Después de volver Sí. loca a la defensa del equipo Mm. contrario, al final es capaz de liberar a un compañero, en este caso Thompson, para que anotara de tres. Sí, la verdad que es un jugador que depende total y exclusivamente de San Oremas. Lo que pasa es que es tan bueno que incluso así es capaz de ganar algún partido. Claro, pero el problema que tiene Betis es que no se lo va a ganar todo. De hecho, le ha ganado 2, pero no los va a ganar todo. Yo creo que Betis necesita algo más. Y repito, o sea, no Evans es un jugadorazo. De hecho, hay una jugada en la segunda parte que vuelve loca a nuestra Sí, defensa y al final mete un triple, creo que Gil, pero porque al final tira solo, porque claro. se desajusta toda la defensa, nos vuelve locos. Te condiciona al equipo completamente. Sí, sí. Un jugadorazo San Evans, pero bueno, por fin conseguía esa victoria con Murcia. Por encima la clasificación, comentar que el Lenovo Tenerife está líder todavía, con 9 victorias y 2 derrotas, empatado con el Real Madrid. Marca esa Copa del Rey Bilbao Basket, y luego ya en descenso tenemos a Girona y a Manresa. Betis ahora mismo está fuera, pero con el mismo balance de 2 victorias y 9 derrotas. Y luego tenemos en ese empate entre el noveno puesto y el 30º, que es el número 13, que es el Lucas Murcia, ese balance de 5 victorias, 6 derrotas, pero en el que entre esos equipos nosotros somos los peores, ¿no? Porque tenemos ahora mismo un menos 54 en esos puntos. Pero bueno, la verdad que tenemos una liga endesa muy bonita y muy igualada. Sí, la verdad que sí. No, obviamente, en esos palizones en contra que ha recibido no nos iban a salir gratis, ¿no? Gente dice lo mismo perder de 50 por uno. Vamos, ni de lejos, es lo mismo. Y es lo mismo porque ya lo estamos viendo. Es que con un buen, aunque fuese con ese 5-6, con un buen balance de puntos a favor y en contra, tendrías unas poquitas opciones de llegar a la Copa. Pero con esos palizones encajados en contra, pues obviamente ahora mismo estás en el furgón de cola de los candidatos. Sí, bueno, antes he dicho que es que me he quedado así un poco. Antes he dicho 30º, Sí, refiriéndome a Lucas Murcia. te hemos entendido. Era número 13, iba a comentar que es que, claro, veníamos perdiendo de 30 los partidos. Claro. A eso me refería, contra Madrid, contra Vitoria, contra Baskonia, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a pasar, si te parece, Ángel, a esos premios Cast to Cast en el que por primera vez va a aparecer un jugador de UCAM Murcia y de forma positiva. Sí, la verdad que ya había ganas, ¿eh? Ya había ganas de que tuviésemos a un jugador de nuestro equipo en los premios. Vale, pues nada, aquí tenemos nuestros premios semanales. En este caso, el pastelico de carne se va para Vitoria, se va para Marcus Howard de Baskonia, con esos 34 puntazos, 30 de valoración y sobre todo eso escandaloso 9 de 12 en tiros de 3. Esta vez el paparajote se va a las Islas Canarias, ¿no? Donde no suelen ir premios de los malos este año, pero sin embargo, mala jornada para Gran Canaria, que en un partido en el que en un principio podía pensarse que sería igualado, al final se lleva una dura derrota contra Baskonia y sobre todo esos 32 puntos abajo que se encuentra al final del tercer cuarto. Bueno, comentar aquí que ojalá la jornada que viene estén en el mismo sitio, ¿no? En este premio Paparajote. Sí, sí, la verdad que sí, estaría bien, la verdad. No tenemos nada contra Gran Canaria, pero es que juega contra Oca Murcia. Vale, y malas noticias en Granada. La verdad que una lástima, ¿no? Porque estaba rindiendo muy bien el equipo nazarí, pero se encuentra con que en una misma semana pierde en Zaragoza y ya tenía la lesión de Luke May, a la que ahora se une la lesión de Cristiano Felicio, que tiene pinta de que se va a perder lo que resta de temporada. Ambos lesionados en la rodilla. Luke May parece que tiene para 2-3 meses, pero en el caso del brasileño está complicado que vuelva a jugar con el equipo granadino este año. Para comentar que aquí también estaba nominado el bueno de Shannon Evans, que hace un partidazo, pero es antideportiva, al final es la que le cuesta el partido a Betis, ¿no? Entonces, pues. Pero Sí, al final pero es que tenía que hacerla. Es que tenía que Sí, hacerla. claro. No, es que para mí eso nunca debería ser antideportiva, pero bueno, eso es otro Claro, debate ya. eso es otro debate, efectivamente. Yo pienso igual, ¿eh? Pienso igual. Vale, y ya al quintico estrella, como decía Pedro, por fin tenemos a alguien de UCAM Murcia en un aspecto positivo. Y tenemos en el 1 a Andrés Félix de Juventud, partidazo suyo, sobre todo ese último cuarto que le da la victoria a su equipo, esos 17 puntos y 18 de valoración.
Tenemos también a Santi Justa de Zaragoza en el puesto de 2. Gran partido el suyo, 21 puntos, 27 de valoración, fundamental en la victoria de su equipo contra el propio Covirán Granada. En el puesto de 3, uno de los clásicos, ¿no? De los premios, Thomas Scrap de Obradoiro, 12 puntos, 17 de valoración, sigue siendo un pilar, ¿no? Un pilar del equipo gallego, un jugador que antes lo decía Pedro, y yo estoy de acuerdo, un jugador de Euroliga. Y llega en el puesto de 4 de ala pivot nuestro queridísimo Nemanja Radovic, con esos 20 puntos, 25 valoración, protagonista absoluto del equipo murciano en esa victoria contra Betis. Un jugador que siempre está ahí, que siempre cumple y que transmite mucho, ¿no? Transmite mucho al equipo, conecta mucho con la grada. La verdad que es un lujazo tener al montenegrino en Murcia. Y en el puesto de pívot, pues hoy tenemos a David Kravis de Unicaja de Málaga, partidazo descomunal del jugador de Unicaja, 25 puntos, 28 de valoración en ese tremendo partido en la anotación de Unicaja de Málaga, que sin prórroga se va hasta los 117 puntos. Y bueno, ya para dar ese punto y final a estos premios, recordar que no son los mejores jugadores de la jornada, sino los que por una cosa o por otra consideramos que han sido claves en sus equipos o nos ha gustado su actuación. Y eso sí, con esa norma, por así decirlo, que tenemos de que solo pueden estar aquí si su equipo ha ganado, ¿no? Eso es. Y ahora ya sí que sí, vamos a pasar a esta recta final del programa, hablando un poco de nuestro Supermanager, en el que a mí me ha ido bastante bien esta jornada. He firmado 184 puntos, he subido hasta el puesto número 4 en nuestra liga. Y bueno, a ti, Ángel, ¿cómo te ha ido? La verdad que no sé cómo terminó la jornada porque lo vi antes de que acabara el total de los partidos. No me ha ido muy bien, según parece. Mis habituales siguen rindiéndome perfectamente. Mi Shannon Evans, mi Thomas Scrap, mi Matt Costello, mi Dylan Osetowski son los jugadores que me dan la vida. El resto, pues bueno, una de cal y una de arena, ¿no? No sé los puntos que he hecho, si te soy sincero. Lo puedo mirar si tienes curiosidad. Puedo decir, mientras lo miras, que estás en el puesto número 30 de nuestra liga. 30 de 30, ¿no? 30 de 36, que no está mal, cuidado. Y bueno, mientras Ángel mira sus puntos, vamos con el top 5. Sigue líder Chantrea 19, seguido por Marco tercer cuarto. Tercer puesto y esa medalla de bronce para Family. Luego en cuarto puesto estoy yo, con esos 1567 puntos. Y en el quinto lugar, nuestro amigo de Twitter, Triple Secundario. Ángel, ¿tenemos ya esa cifra? Tenemos la cifra 109,4. La verdad que bajito, bueno. Ya te digo, me fastidió. Fíjate, tengo Anderson de Bilbao, un punto. Jaime Fernández, 3 puntos. Bueno, en fin. A veces no sale. A veces no es el día. Bueno, y ahora ya sí que sí, para terminar, ahora un poco más serio, tenemos que hablar de esa derrota por un solo punto, otra vez de Jairis contra Araski, en un partido que estuvo muy igualado, ¿no? Porque el primer cuarto sí que es verdad que lo perdieron por 9 puntos, el segundo lo ganaron por 7, pero al final caen por un único punto. Y es una lástima, ¿no? Porque desde que llegó el nuevo técnico, Eric Suric, van con un 0-4. Es verdad que es un poco injusto decir esto, porque los dos partidos de casa han sido contra Girona y Perfumerías Avenida. Pero parece que se descuelga un poco Jairis, ¿no? Se queda con esas dos únicas victorias. Sí, la verdad que le está costando, ¿no? Le está costando un poquito, digamos, volver a coger una buena dinámica de victorias. Pero bueno, yo sigo viendo al equipo bastante bien. Ayer pierde un punto, de los 4 cuartos creo que gana 2 y empata 1. Entonces, bueno, creo que el equipo está en buena, no decir dinámica porque está acumulando derrotas consecutivas, pero sí, la imagen del equipo creo que no le hace justicia, ¿no? A esos números. Y yo sigo insistiendo en que Jairi se va a salvar. Hay que recordar que tiene un patrocinador fuerte detrás, gente con muchas ganas de mantener al equipo ahí, que si tiene que, no sé si tendrá que reforzar el equipo, si no, pero bueno, lo que está claro es que el equipo compite bien, en algunos casos muy bien. Lástima esas dos derrotas, ¿no? Lo decíamos, contra Lugo y la de Leganés, porque el resto creo que está en sus números, ¿no? Obviamente, fíjate en casa lo que ha tenido, ¿no? Lo decías tú, Perfumerías Avenida y Girona.
es mucha tela, ¿no? Es como recibir al Madrid y al Barça siendo un recién ascendido o algo así, ¿no? Entonces, pues que no, creo que no debe haber excesiva preocupación en Alcantarilla. Sí, habrá mucha ganas de una victoria, pero bueno, poquito a poco el equipo irá hacia arriba, estoy seguro de ello. Yo creo que somos del Jairi, tenemos que estar tranquilos. Porque es un poco, a mí me recuerda el caso que comentábamos algo, si nos vamos al masculino de Obradoiro, ¿no? No estaban bien, pero al final llega un momento que si estás jugando bien tienes que ganar. Y a Jairi le acabará pasando, ¿no? Yo creo que Jairi al Exacto. final encontrará esa línea de victoria. Bueno, Ángel, ahora ya sí que sí, hemos llegado al final. Antes quería mencionar, ¿no? Ese partido que se ha celebrado hoy, el partido del Recreo, que ha sido todo un éxito. El Lucas Murcia ha conseguido llenar el pabellón con niños de entre 6 y 18 años. 7.500 niños han acudido al pabellón, se ha llenado, se lo han pasado bien, los jugadores han firmado autógrafos, han hecho ese partido de exhibición entre el equipo rojo y el equipo blanco. Y bueno, y yo creo que exhibiciones así, ¿no? Que esto ayuda mucho a favorecer el baloncesto aquí en Murcia, a intentar llenar el pabellón, ¿no? Que ese niño que hoy se lo ha pasado tan bien, que le ha firmado un autógrafo Nemanja Radovic, el sábado quiera decir, oye, yo quiero ir a ver a Lucas Murcia, ¿no? Y se intente llegar, se intente llenar ese pabellón y griten y animen al equipo y sobre todo que se lo pasen bien. Sí, a mí me ha recordado a cuando yo era crío, que tanto en el colegio como en el instituto, en aquella época del Juber Murcia, ¿no? Con el gran Boy Martin, siempre digo a él porque era mi jugador favorito, siempre lo diré. Y me recordó eso porque el profesor de gimnasia, de educación física, traía entrada, nos llevaba al baloncesto y fue en ese momento cuando yo me enganché tanto al baloncesto como al CB Murcia. Entonces me ha recordado mucho eso. Ojalá que esa situación se dé con muchos de los niños que han estado hoy en el pabellón. Y enhorabuena al club por la iniciativa, por el trabajo. Estas cosas son muy complicadas de coordinar. Es mucha gente, muchas llamadas de teléfono, transporte, seguridad. Estamos, son niños, estamos hablando de niños, hay que tener mucho cuidado. Entonces, enhorabuena tanto al club como a los colegios que han querido participar. Y bueno, y además he visto en Twitter y tal que aficionados de otros equipos le han dado valor al gesto, ¿no? A la actividad. De hecho, incluso lo han propuesto a sus clubes para que hagan algo parecido. Y ojalá se extienda, ¿no? Esto de llevar a la gente joven, a los niños al baloncesto, porque es un deporte maravilloso. Le da 100.000 patadas al fútbol, así de claro. Y, y ojalá que lo que tú dices, ¿no? Que muchos de esos niños el día de mañana estén en las gradas con su camiseta, con su abono y se enganchen al baloncesto, no solo a Luca Murcia, sino al baloncesto en general, porque es un deporte increíble. Bueno, pues cerramos con ese enhorabuena al club, a Felipe Meseguer Mm. en especial, que parece que es el que lo ha gestionado todo, y ojalá se sigan haciendo actos de este estilo. Bueno, pues Ángel, darte también a ti las gracias por estar aquí una vez más y nos vemos la semana que viene. Gracias a ti, Pedro, como siempre. Un placer. Ojalá encontremos una nueva victoria contra Gran Ojalá, Canaria. ojalá que sí. Adiós, Ángel, muchas gracias. Un abrazo, Pedro. Hasta luego. Adiós.